escucho nada más. Las NIA son un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores, las cuales les permite al revisor fiscal o auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad, reconocidas a nivel mundial. NIA 100. Asuntos introductorios. Contratos de aseguramiento. Tiene 3 momentos. El primero, describir los objetos y los elementos de los contratos de aseguramiento. Segundo, establecer normas y proveer orientación a los contadores públicos en la práctica independiente. Tercero, actuar como un marco conceptual para el desarrollo por parte del EIAP. Elementos de los contratos. Primero, aplica una relación en 3 partes, un contador público, una parte responsable y un usuario propuesto. Segundo, asunto principal. Tercero, 3 criterios adecuados. Cuarto, un proceso de contratación y quinto, una conclusión. El contador público obtiene evidencia suficiente y apropiada a través de los siguientes procedimientos: inspección, observación, indagación, confirmación, cálculo y análisis. Alcance de la norma. Para un contador público independiente, evaluar o medir un asunto principal debe expresar una conclusión que provea al usuario un alto nivel de seguridad sobre el asunto principal. Planeación y conducción. El auditor debe planear y conducir el contrato de una manera efectiva para satisfacer el objetivo del contrato, los criterios que se usarán, procesos del contrato y posibles fuentes de evidencia. NIA 120. Marco conceptual de las NIA 120. Marco conceptual de las normas internacionales de auditoría. Este marco conceptual distingue las auditorías de servicios relacionados, que comprende revisiones, procedimientos, convenios y compilaciones. Niveles de certeza. Este se refiere a la satisfacción del auditor sobre la fiabilidad de una observación hecha por una de las partes para el uso de otras de las partes. Para proporcionar tal certeza, el auditor pondera la evidencia obtenida como resultado de los procedimientos y expresa una conclusión. NIA 200. Esta norma expone las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros, basándose en los lineamientos de las NIA, además de incluir los aspectos a tener en cuenta para cumplir con los objetivos de la auditoría. La NIA 200 se crea con el objetivo de brindar las herramientas para que el auditor, en medio del ejercicio de su labor, aumente el grado de confianza para los usuarios de la información. NIA 210. Acuerdo de los términos de encargo de auditoría. Habla de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la identidad. El auditor tiene como objetivo aceptar o continuar con un encargo de auditoría solo cuando se haya acordado la premisa sobre lo que la auditoría se va a realizar, mediante a. la determinación de si recurren con las condiciones previas de una auditoría, b. la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos de encargo de auditoría. Requerimientos. Cumplimiento condiciones previas a las auditorías. Se debe determinar si la información financiera que se prepara es aceptable, obtener la conformidad de la dirección y de los responsables del gobierno. NIA 220. Control de calidad de las auditorías de estados financieros. El objetivo del auditor en esta normatividad internacional es implementar procedimientos de control de calidad relativos al encargo que la proporcionen una seguridad razonable de que 1. La auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentos aplicables, y 2. que el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. Requerimientos. 1. Responsabilidades de liderazgo en la calidad de la auditoría. 2. Requerimientos de éticas aplicables. 3. Aceptación y continuidad de la relación con clientes y de encargo de auditoría. 4. Asignación de equipos de los encargos. 5. Realización del encargo. 6. Seguimiento y 7. Documentación. NIA 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros.
Presenta la responsabilidad del auditor con respecto al fraude en auditoría de estados financieros y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa y da una guía al auditor para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentran situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia el trabajo de auditoría, puede encontrar representaciones erróneas en los estados financieros que pueden surgir de errores o fraude. El auditor puede determinar si la representación errónea se debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados financieros. El fraude en los estados financieros. El fraude en los estados financieros consiste en la publicación intencional de información falsa en cualquier parte de un estado financiero. Diferencias entre fraude y error, según las normas internacionales de auditoría. Los errores no son intencionales, el fraude es intencional. Unos estados financieros fraudulentos pueden hacer que una persona interesada en los estados financieros tome decisiones erradas. NIA 250. Responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias. Estas normas internacionales de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporciona un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. Primero, al obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, de conformidad con la NIA 3154, el auditor adquirirá un conocimiento general del marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera. Segundo, el auditor aplicará los procedimientos de indagar ante la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad, inspeccionar las comunicaciones escritas si las hubiera con la correspondiente auditoría que han concedido las licencias o son responsables de la regulación. Tercero, el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de casos de incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. NIA 260. Responsabilidad del auditor de comunicarse con los responsables del gobierno. El ámbito de aplicación de esta NIA es la auditoría de estados financieros, pero también puede aplicarse adaptada en la medida en que las circunstancias lo requieran, a las auditorías de otra información financiera histórica, cuando los responsables del gobierno de la entidad sean los responsables de supervisar la preparación de dicha información financiera histórica. Requerimientos. Responsables del gobierno de la entidad. Primero, el auditor determinará a la persona o personas que dentro de la estructura del gobierno de la entidad sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. Segundo, cuando el auditor se comunique con un subgrupo de los responsables del gobierno de la entidad, como por ejemplo con un comité de auditoría o con una persona, determinará si es necesario comunicarse también con el órgano de gobierno en pleno. NIA 265. Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente. Es la normativa sobre la responsabilidad del auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección de las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría y que según el juicio profesional del auditor tengan la importancia suficiente para merecer la atención de ambos. NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. Presenta la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. La planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera, le permite seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo.
NIA 315. Responsabilidad del auditor para identificar y valorar riesgos. Es la normativa sobre las responsabilidades del auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. NIA 320. Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar conceptos de importancia relativa. NIA 330. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en medio de la auditoría de estados financieros de prever las posibles soluciones ante los riesgos de incorrección material identificados y valorados en su encargo. Para esto debe buscar suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de incorrección material para proceder a implementar respuestas como solución. Entre las respuestas pueden estar las siguientes: persuadir ante los demás miembros del equipo de auditoría de que se debe mantener el escepticismo profesional, asignar personal especializado, experto o con cualidades sobresalientes para desarrollar el proceso de auditoría, proporcionar una mayor supervisión, incorporar elementos a los procedimientos de auditoría que se aplicarán posteriormente y que estos no sean fáciles de prever por agentes externos al equipo de auditoría. NIA 400. Evaluación de riesgo y control interno. Bajo el NIA 400 existen diversos tipos de riesgo que deben ser evaluados por el auditor en el examen del estado financiero. Estos riesgos son: riesgo inherente, que es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de transacciones por su propia naturaleza contenga errores de importancia relativa individualmente o en conjunto. Riesgo de control es la posibilidad de que el sistema de control interno de una compañía no provenga o detecte y corrija oportunamente un error significativo. Riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten un error material o de importancia relativa. NIA 401. Auditoría en un ambiente de sistema de información computarizado. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se conduce una auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado. Para fines de las NIA, un ambiente SIC existe cuando está involucrada una computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento de información financiera de importancia para la auditoría, ya sea que dicha computadora sea operada por la entidad o por un tercero. NIA 402. Consideraciones relativas a las auditorías de entidades que utilizan empresas de servicios. La norma internacional de auditoría 402 expone la responsabilidad del auditor del usuario de obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría cuando la entidad usuaria emplea los servicios de una o más organizaciones de servicio. Muchas entidades contratan los servicios de organizaciones para la realización de tareas específicas a las operaciones de negocios de la entidad. NIA 500. Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. La NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor. Explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. NIA 501. Consideraciones específicas del auditor. Trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Objetivo.
El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones en los que interviene la entidad y la prestación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. NIA 505. Procedimientos de confirmación externa. Objetivo. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Definiciones. A efecto de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Confirmación externa. Evidencia de auditoría obtenida mediante respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor en formato papel, en soporte electrónico u otro medio. Solicitud de conformidad positiva. Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. NIA 600. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a la auditoría del grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. ¿Qué es componente? Podemos decir que el componente son los otros auditores los cuales realizan la auditoría en otro país o región para los auditores que tienen el encargo de auditoría de la casa matriz. Puede existir varios niveles de componentes dentro del sistema de información financiera del grupo, en cuyo caso puede resultar más apropiado identificar componentes a determinados niveles de agregación en lugar de individualmente. NIA 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Revisar los sistemas de contabilidad y de control interno. Examinar la información financiera y de operación. Revisar la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones, incluidas los controles no financieros de una entidad. Revisar el cumplimiento de las leyes, los controles y otros requisitos externos y con políticas directivas de la administración y otros requisitos internos. La NIA 700 trata sobre la forma y contenido del informe del auditor sobre los estados contables auditados, para los cuales debe revisar y evaluar las conclusiones derivadas de los elementos y juicios obtenidos que sustentan su opinión. La opinión debe ser escrita y referirse a los estados en su conjunto. Elementos básicos del dictamen del auditor. El dictamen del auditor incluye los siguientes elementos básicos normalmente en la siguiente orden: título, destinario, entrada o párrafo introductorio, identificación de los estados financieros auditados, una declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y de la responsabilidad del auditor. Párrafo de alcance, una referencia a las NIAs o normas a prácticas nacionales relevantes, una descripción del trabajo que el auditor desempeñó, párrafo mi opinión y párrafo, fecha del dictamen, dirección del auditor y firma del auditor. NIA 750. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 incluye que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta norma internacional de auditoría establece 3 tipos de opinión modificada denominadas opinión con salvedades. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen varias circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto que pueden ser directamente opinión negativa. Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptados. Abstención de opinión. Cuando el auditor no ha tenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. La necesidad de denegar la opinión puede originarse exclusivamente por 1. Limitaciones al alcance de auditoría y 2. Incertidumbres. NIA 800. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos.
La norma requiere que el auditor acuerde formalmente con el cliente el alcance y el propósito del compromiso y el tipo de informe que va a ser emitido. En general, la estructura de informe es similar al informe sobre los estados contables, lógicamente con las variaciones necesarias de acuerdo con la especial naturaleza de otros trabajos. La norma incluye requisitos y elementos para cada uno de estos informes especiales. La naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo que va a ser desarrollado en un trabajo de auditoría con propósito especial. Variará con las circunstancias. Antes de emprender un trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor deberá asegurarse de que hay acuerdos con el cliente sobre la naturaleza exacta del trabajo y la forma y contenido del dictamen que será emitido. NIA 805. Encargo de auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, cuentas o partes de un estado financiero. La auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero trata las consideraciones especiales para aplicar la NIA a la auditoría de un solo estado financiero, elemento o partida de este. Cabe notar que esta NIA no es aplicable para la emisión del informe de auditoría de un auditor de un componente a petición del equipo del encargo de un grupo. Para estos efectos se tendrá que estudiar la NIA 600. NIAS 900, 910, 920 y 930. NIA 910. Trabajo para revisar estados financieros. El propósito de esta norma internacional de auditoría NIA es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las autoridades profesionales de auditor cuando lleva a cabo el trabajo para revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en conexión con dicha revisión. NIA 920. Trabajo para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para realizar procedimientos, convenios respecto de información financiera y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en conexión con dicha versión. NIA 930. Trabajos para compilar información financiera. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador cuando se lleva a cabo un trabajo para compilar información financiera y sobre la forma y contenido del informe que el contador emite en conexión con dicha compilación.